Buenos días, mi nombre es Natalie López Delgado. Soy estudiante de la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud y estoy realizando mi servicio en apoyo con la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos AC. El día de hoy vamos a hablar de la plática de hoy va a ser tratada de las enfermedades transmitidas por vectores, eh, para que sepamos las que existen, qué es una enfermedad transmitida por vector, cuáles son sus tratamientos, etcétera. Las preguntas detonadoras son las siguientes: ¿qué son las enfermedades por vectores? ¿Cómo nos contagiamos de estas enfermedades? ¿Existe algún tratamiento? ¿Y en qué ciudades es más frecuente el contagio? Bueno, pues entonces vamos a comenzar. México es un territorio donde habitan 100 millones de seres humanos, cuyas bajas llanuras costeras se extienden desde el nivel del mar hasta una altitud de 900 metros, de clima tórrido, en que abundan animales que actúan como vectores de diversas enfermedades como el paludismo, dengue, leishmaniosis, oncocercosis y el Chagas, cuya prevalencia todavía es importante en movilidad, aunque desde hace años la campaña para su control ha sido constante y parcialmente exitosa. En la actualidad, el estudio de la biología de vectores promete identificar características bioquímicas, moleculares y genéticas que permitirán una profilaxis más eficaz y respetuosa del ecosistema. Vamos a explicarles algunas de las enfermedades. La primera es el paludismo y pues esta es una enfermedad transmitida por vectores de más prevalencia. Es endémica en 91 países, 40% de toda la población mundial está en riesgo. Cada año se presentan alrededor de 300 millones de casos. En la República Mexicana, hasta antes de la campaña de erradicación de la malaria en 1956, los muertos por paludismo oscilaron entre 20,000 y 30,000 para una población de menos de 30 millones de habitantes, y aún cuando pues no existen estadísticas de morbilidad confiables, el número de casos probablemente era de más de 300,000. A partir de 1960 desapareció el paludismo como causa de muerte, pero el riesgo pues ha persistido, y aunque el control ha sido muy exitoso, la presencia de casos graves de falciparum en Centroamérica y cepas resistentes en Sudamérica, que es en Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, obliga a mantener una vigilancia epidemiológica efectiva, así como las acciones de control y estrecho en el Programa Nacional de Lucha contra el Paludismo que se establece en todo el país. El paludismo es producido por plasmodios. Los plasmodios son parásitos del hombre, son esposoarios del género Plasmodium, de la especie Vivax, Falciparum, Malariae y Ovale, que al producirse en los eritrocitos del huésped inoculado, dan origen a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, que tienden a un curso crónico. Los parásitos deben completar su ciclo en los mosquitos, donde se puede transmitir la enfermedad a otros huéspedes susceptibles. Plasmodium vivax es el parásito de la malaria predominante en las Américas, en las zonas clasificadas como de riesgo alto y moderado. Fue el causante de 82,2% de los casos en el año 2000. La mayoría de los restantes casos se debe a Plasmodium falciparum. Hay un número pequeño de casos causados por el P. malariae, que ocupa el tercer lugar en cuanto a prevalencia en la región. En México y en los países centroamericanos, los casos debido a este parásito fue aproximadamente de 97% durante el periodo durante el mismo periodo, perdón. La etiología y el ciclo vital. En el cuadro clínico del paludismo, la parasitemia es condición sine qua non. La fase exoritocítrica
es asintomática y puede pasar inadvertida con quimioprofilaxis. Los plasmodios provocan una respuesta inmunitaria humoral muy enérgica. Los anticuerpos protectores son antimerocitois que limpian la invasión de otros eritrocitos y no requieren del complemento y favorecen la fagocitosis de glóbulos rojos que son secuestrados por el vaso y otros órganos en células fagocíticas. No se ha demostrado anticuerpos antiesporócitos y antigametócitos. El paludismo pues produce un estado de inmunodepresión con base en el timo, que se expresa como menor respuesta humoral por procesamiento inadecuado del antígeno mayor, sensibilidad a las endotoxinas y menor capacidad de células fagocíticas. Las manifestaciones clínicas, pues el periodo de incubación varía entre 7 y 20 días. En el paludismo postransfuncional, el tiempo de incubación es variable y depende del estadio evolutivo del parásito, de la magnitud de la parasitemia y de los anticuerpos presentes en donador y receptor. Antes del episodio febril característico, pueden registrarse pródomos consistentes en cefalia, anorexia, alquias, vómito y fiebre sin escalofrío. El paludismo por Vivax, malaria y ovale, salvo la periodicidad, tiene la misma expresión clínica. Por ejemplo, el acceso febril palúdico, el inicio es súbito, con escalofrío intenso de 30 a 60 minutos, duración seguido de la fase febril, con elevación rápida de temperatura entre 40 a 41 grados. La cefalia intensa puede acompañarse de náuseas, vómitos y malestares epigástricas. En los niños, pues es frecuente una fase de delirio, aun cuando la fiebre haya remitido. A continuación aparece la fase de sudoración. La diaforesis es profusa y generalizada. Puede prolongarse por 2 a 3 horas al cabo de las causales. El paciente pues duerme, cuando despierta se siente cansado. En total, acceso palúdico puede durar hasta 10 horas. Las complicaciones de esta enfermedad, pues en malaria grave, las graves complicaciones son malaria cerebral, anemia grave, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, hipoglicemia, colapso circulatorio y alteraciones en la coagulación. El diagnóstico y tratamiento son los siguientes. El diagnóstico se establece por la demostración del parásito en frontis de sangre o en gota gruesa. No hay necesidad de esperar un pico febril para realizar la toma de sangre. Regularmente se usa sangre capilar y de punción venosa. Se están evaluando técnicas sexológicas de diagnóstico como pruebas para detección de antígenos de Plasmodium, como el inmunoensayo, precipitación en gel y contra inmunoforesis. El tratamiento pues es la cloroquina, es todavía la droga más amplia utilizada en el mundo. Es en una aminoquinolenia esquizonticida, hemático, eficaz y rápido. Es glamotocida como P-Vivax y P-Malaria y P-Ovale. Ineficaz contra P. falciparum, se utiliza una dosis de 25 miligramos por kilo por 3 días. Otros medicamentos antipalúdicos son la amodiaquina, similar a la cloroquina, que es menos tóxica y de administración más fácil. El proguanilo paludrina es una biguanida esquizonticida de acción lenta y gametocida en los mosquitos. La prevención, estos son cómo se hace el tratamiento, el diagnóstico, por medio de la sangre, y estos son 2 de los medicamentos que se pueden utilizar para el paludismo. La prevención, pues, la mayor protección es evitar la exposición al mosquito Anófeles. Las personas que habitan zonas con endemia palúdica pueden protegerse utilizando ropa
que cubra brazos y piernas y aplicación de repelentes en las zonas descubiertas. Otra de las enfermedades por vectores es el dengue. El virus del dengue y sus 4 serotipos pertenecen a la familia Flaviridae y son transmitidos al ser humano mediante la picadura del mosquito. Aedes aegypti pertenece al grupo B de los arbovirus y comparten antígenos con los virus de la fiebre amarilla y los de la encefalitis japonesa. Y de San Luis. Existe otra especie de mosquito, A. albopictus, de reciente aparición en el continente americano, incluyendo a México, que potencialmente pues, puede ser involucrada por la transmisión del virus. La infección del dengue se manifiesta principalmente por fiebre, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, dolor retroocular y malestar general. Aunque pues el dengue es un padecimiento autolimitado que no pone en riesgo la vida de las personas. Puede ocurrir alteraciones graves que se caracterizan por hemorragias. La hemorragia, fiebre hemorrágica por dengue, FHD, y o un cuadro de choque, que es el síndrome de choque por dengue, SCD. Las manifestaciones de FHD y SCD pueden causar la muerte del paciente si no se hace un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado mediante la reposición de sangre y o líquidos. El diagnóstico de dengue se puede pues, realizar mediante procedimientos serológicos, detección de anticuerpos, por el aislamiento e identificación del virus en cultivo de células y por la detección del ARN. La epidemiología del dengue pues, es endémico en las áreas tropicales y subtropicales del mundo, condicionado por la existencia del vector. La población potencialmente afectada por el dengue comprende 2.5 billones en 100 países. En 1998, 1.200.000 casos de dengue y un dengue hemorrágico fueron reportados a la OMS, incluyendo 1.500 muertes. Se estima que cada año ocurren 51 millones de casos y se calcula que la mitad de la población mundial vive en áreas de riesgo. Pues la infección primaria del dengue, a diferencia de otras virosis, se padece después del primer año de vida, en parte de la protección por los anticuerpos maternos y por la menor exposición a los vectores. El dengue fenómeno del hemorrágico, pues facilita cuando la infección de serotipo 2 se amplifica por fenómeno de acrecentamiento inmunitario. Las personas, pues sin experiencia previa con el virus del dengue al residir en áreas endémicas, padecen la forma clásica y no presentan la variante hemorrágica, afortunadamente. Las manifestaciones clínicas y el dengue hemorrágico, la enfermedad ocurre con más frecuencia en zonas tropicales, afecta principalmente a los niños y en la forma clásica cursa con fiebre, mialgias, artralgias y ataque al estado general. El espectro clínico varía pues desde un caso asintomático a un cuadro clínico autolimitado. La mayoría de los casos hasta la condición de dengue hemorrágico y en estado de choque con mortalidad que puede ser hasta de un 40%. El dengue hemorrágico y el choque generalmente se desarrollan alrededor del tercero al séptimo día de la enfermedad. El síndrome de choque por dengue se define como dengue hemorrágico con signos de insuficiencia circulatoria, hipotensión y choque. Una vez que se ha establecido la mortalidad es elevada entre 12 y 44% y puede ocurrir en un lapso no mayor de 4 a 6 horas. O sea que es inmediatamente que se puede tener una muerte por este dengue hemorrágico. Estas son las zonas donde se pueden establecer este tipo de casos y estos son los síntomas que se pueden pues tener con el dengue hemorrágico. La prevención para el dengue pues es el control del dengue. Se ha intentado con campañas contra el vector o mediante el desarrollo de vacunas contra el virus. Los intentos por controlar el Aedes aegypti han tenido poca fortuna. El éxito obtenido contra la fiebre amarilla no se ha repetido con el dengue.
Los factores del resurgimiento del dengue y de la emergencia del dengue hemorrágico incluyen el crecimiento de la población, la expansión de la urbanización no planeada, abasto inadecuado de agua, aumento de desplazamientos de población dentro y entre países, resistencia en insecticidas por el vector, carencia de control efectivo contra el vector y el deterioro de infraestructura de salud pública. Otra de las enfermedades es la leishmaniosis, que son insectos hematófagos de la subfamilia Levotaminae, que incluye a los géneros Phlobotomus, principalmente en el Viejo Mundo, y al género Lutzonia en el Nuevo Mundo. Abundan en los bosques, sobre todo en los meses calurosos y lluviosos. La enfermedad es más común en personas que trabajan en los mismos y en las áreas rurales. La infección suele ser endémica, puede presentar en proporciones epidémicas cuando se introducen personas susceptibles a causa principalmente de construcción de caminos, maniobras militares o colonización de áreas silvestres. En estas áreas, pues la mayoría de las especies de leishmania no requieren del hombre para mantener su ciclo vital y el ser humano pues representa el huésped accidental. El hombre adquiere la infección a través de la picadura de los vectores. El ciclo se inicia cuando el insecto, al picar a un animal reservorio o al hombre en algunos casos, ingiere pequeñas cantidades de sangre, linfa y macrófagos infectados que contienen a mastigotes. Pues la epidemiología y el diagnóstico son los siguientes. La leishmaniosis cutánea diseminada o A enérgica, que es una variante de L mexicana, se distribuye en los mismos sitios que se encuentra esta, pero en México principalmente en animales. En la región de Campeche se estima que varias especies de animales podrían construir reservas naturales para el parásito, pero en pequeños mamíferos, monos, jabalíes, ratas y otros roedores. Sin embargo, incluso no se sabe con precisión en este campo si se ha hecho poca investigación para la fecha para determinar cuáles son los animales transmisores más importantes en pasar la infección a los seres humanos. El diagnóstico, pues todos los casos de leishmaniosis deben ser confirmados por demostración del parásito, lo cual en ocasiones pues es difícil. Se dispone de múltiples métodos para el diagnóstico de leishmaniosis y dependen de la clínica. En el caso de la leishmaniosis cutánea y mucocutánea, el método más seguro es la demostración del parásito en forma de amastigotes intracelulares en frotis. Estas son las formas en las que se aparece la leishmaniosis mucosa y mucocutánea y pues la manera en que se ve afectada la piel. El tratamiento y prevención de esta enfermedad incluye la administración de antimicrobianos destinados a combatir las infecciones sobreagregadas. Los antimoniales pentavalentes constituyen las principales drogas para el tratamiento de la leishmaniosis. El estibugloconato sódico, que es el pentostam, de utilización en Estados Unidos, y el antimoniato de meglumina, que es el glucantine, se utilizan en América Latina y en países francoparlantes. Estos fármacos se dosifican por el campo de antimoniato. Se administran de 15 a 20 días y en caso de falta de respuesta, pues repetirlos 2 o 3 veces. La frecuencia de recaída es variable y depende también de la dosis utilizada, el tiempo de tratamiento y el área geográfica. Estos son los documentos y pues también la prevención es la eliminación de animales reservorios, excepto los domésticos infectados, y constituye un método poco práctico en áreas endémicas, pues se ha recomendado como método adyuvante la utilización de telas metálicas protectoras en las aberturas de las viviendas. Asimismo, es recomendable que las personas pues, que se van a internar en áreas donde los vectores y reservorios son selváticos utilicen repelentes
y ropas protectoras. Hasta el momento no se disponen de medidas quimioprofilácticas eficaces, como en el caso del paludismo. Diversos grupos están trabajando para producir una vacuna protectora. También tenemos la enfermedad de Chagas, que es la triponosomiasis americana en una zoonosis causada por Trypanosoma cruzi, que es transmitida al hombre y a otros mamíferos por artrópodos hematófagos, de los géneros Trianoma, Rhythnus y Panstrongylus, caracterizada por una fase aguda con signos locales y sistémicos y una fase crónica que afecta principalmente al corazón, esófago y colon. La epidemiología y el diagnóstico son los siguientes. En México se considera como área endémica probablemente el territorio que se encuentra a menos de 1,800 metros sobre el nivel del mar, ya que dentro de esa altura es donde se han encontrado triatóminos infectados por el parásito. Los casos notificados corresponden a los estados de Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Estado de México, Sonora y San Luis Potosí. La enfermedad de Chagas se caracteriza por una fase aguda y una crónica. La fase aguda se inicia en el momento de la inoculación del parásito y la reacción inflamatoria local, en el momento en el que puede dar lugar a lo que se conoce como chagoma, un pequeño nódulo rojizo y que se puede acompañar de crecimiento ganglionar vecino. En algunos casos, los tripanosomas penetran a través de la conjuntiva, provocando edema conjuntival y palpebral e inflamación de los ganglios periauriculares, lo que se conoce como el signo de Romaña. En esta fase se puede ser invadida las células musculares y ganglionares cardíacas. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, aunque pues en realidad no se han visto casos en la Ciudad de México, pero hay que tener cuidado y saberlos y conocerlos también. El diagnóstico se basa en criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Se dispone de pruebas para apoyar el diagnóstico de enfermedad de Chagas cuando se sospecha clínicamente. Durante la fase aguda puede comprobarse la presencia del parásito en sangre, líquido cefalorraquídeo o en tejidos por tinción de Giemsa o montaje en fresco. También puede intentarse el cultivo empleando diferentes medios o la inoculación en animales de laboratorio. En la fase crónica, cuando la parasitemia tiene niveles bajos, son de mucha utilidad los estudios serológicos como fijación de complemento, inmunofluorescencia indirecta, ELISA y PCR. Estos son los ganglios que tenemos por dentro. Esta es la prueba PCR, que es donde se puede tener el diagnóstico de la enfermedad. El tratamiento y prevención son los siguientes. La droga indicada para el tratamiento específico en la fase aguda es el Nifurtimox en dosis de 8 a 10 miligramos al día durante 30 a 120 días. También es eficaz el benzonidazol a dosis de 5 a 7 miligramos por día. Ambos fármacos provocan efectos secundarios como intolerancia gástrica, neuritis periférica, dermatosis y leucopenia, entre otros. Estos quimioterápicos suprimen la parasitemia y pueden ser curativos en la fase aguda en la enfermedad. En general, los medicamentos mencionados no tienen acción sobre las formas intracelulares del parásito. La prevención, pues el control de los vectores, que es más importante la medida de prevención, se logra a partir del mejoramiento de las condiciones de las viviendas en las zonas endémicas. El uso del control químico del vector ha sido el método más recomendado por aplicabilidad y relación costo-beneficio. Es importante también lograr capacitación de la población para lograr a través de la participación comunitaria efectos permanentes de las intervenciones de control. Los contactos intrafamiliares deben ser analizados serológicamente ya que están en las mismas condiciones ambientales de exposición al vector.
En las áreas endémicas es mandatorio realizar serología a los donadores de sangre. La producción de vacunas aún está en fase experimental. Las conclusiones pues a las que llegamos en este tema son las siguientes. Las vacunas disponibles solo existen para la fiebre amarilla, encefalitis japonesa y peste tularemia. Pocas enfermedades y su utilización es mínima. En lo general, los prospectos para nuevas vacunas no son optimistas, con excepción del paludismo. Pocas enfermedades encuentran fondos para investigación. Por tanto, en la próxima década, en el control de vectores, se requiere, interrumpir la transmisión de la mayoría de enfermedades emergentes y reemergentes. Se requieren abordaje con insecticidas seguros ambientalmente y otros enfoques alternativos, como el control biológico, además de soporte económico para la investigación. Se requiere entrenar recursos humanos para desarrollar o implementar programas de prevenciones sostenibles. En las nuevas políticas para apoyar la prevención de enfermedades debe destacarse la reconstrucción de la infraestructura. Finalmente, pues se deben revertirse los cambios de la creciente presión demográfica sobre estos centros urbanos y cambios en las prácticas agrícolas. Así solo podría tener éxito contra la problemática de las enfermedades vectoriales en el siglo XXI. Pues muchas gracias, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Espero verlos yo muy pronto con más pláticas para poderlos tener informados. Que tengan un bonito día. Hasta luego.